manifestaciones clínicas de la sepsis o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Distinguidos jóvenes, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Decirles, jóvenes, que es muy fácil diagnosticar la septicemia. Precisamente por lo grave que es, nosotros tenemos que preocupar. Todo aquel que esté con un proceso infeccioso y que tenga condiciones premórbidas o comorbilidad o factores de riesgo, tenemos que estar pensando como en una pesadilla en la septicemia, cada momento. Por eso se hace difícil. Además, por los criterios del consenso que hemos aprendido el año 2003, Levy y colaboradores nos ayudaron, y yo puedo hallar la diferencia cuando yo era estudiante. ¿Cuáles eran los criterios para diagnosticar? Igual hablábamos de un diagnóstico temprano. Mi profesor de clínica médica decía, hay que diagnosticar tempranamente la septicemia, y entonces nos daba el síndrome infeccioso mínimo. Aprendimos nosotros en el libro Libonati, que era un excelente libro, hoy desactualizado, pero tiene todavía valor en la descripción clínica, pero hay otros que han superado en aspectos laboratoriales, inmunológicos, fisiopatológicos y terapéuticos. Entonces, jóvenes, aprendíamos que teníamos que buscar primeramente el foco de sepsis primario para diagnosticar, ¿no es cierto?, clínicamente, y para hablar en qué momento teníamos que hablar de septicemia. Y ahora vamos a emplear algunos criterios que son muy importantes para el mismo efecto. Entonces, de eso se trata, jóvenes, ¿sí? A ver, esperaremos un minuto más. Bueno, entonces, inmediatamente hemos de ver, jóvenes, esto de Levy y colaboradores el año 2003. Hay muchos otros consensos que se han celebrado en torno a septicemia, pero este me parece el más bonito, el más facilito y el fundamental. ¿Qué dice este Levy y colaboradores o Levy y colaboradores? Dice que para diagnosticar septicemia dice, primero debemos identificar el foco de sepsis primaria. Pregunta de examen para todas las filas. Foco de sepsis primario. ¿Y qué dice? Debe cumplir con 3 o más de los siguientes criterios. Aquí ya tenemos un criterio infaltable, como dice acá. El primero que tenemos que buscar, jóvenes, foco de sepsis primario. Y como dice acá, suficiente 3 o más, dice. Entonces busquemos 3. Aquí ya tenemos 1. El foco de sepsis. ¿Qué es el foco de sepsis primario? Es el lugar inicial donde comienza una infección, que todavía no es septicemia. Por ejemplo, en ustedes jóvenes, ¿qué puede ser? Un acné impetiginizado, un mochito como puntito de pus, puntual. Ustedes son inmunocompetentes y alguien se lo aprieta ese pus y al cabo de 5 a 6 días se forma costra y no ha pasado nada. En cambio, en otra persona inmunodeprimida, esa cabecita de pus del tamaño de la cabeza de alfiler, que con la uña contaminada se lo drene, puede convertirse en un absceso mayor, en una celulitis, y luego se instaura la septicemia, una infección generalizada, y puede morir. Entonces, jóvenes, ese es el foco de sepsis primario. Además, ¿qué características tiene el foco de sepsis primario? Primero hay que buscarlo en piel, luego en las cavidades y orificios naturales que tenemos, el tracto respiratorio superior, el conducto auditivo externo, desde el pabellón auricular, el conducto del oído externo, medio e interno, ¿no es cierto? Y así la mucosa nasal, la mucosa orofaringea, la lengua, la boca, las estomatitis, las glositis, las amigdalitis, las faringitis, faringoamigdalitis,
En fin, y luego estamos hablando de las esofagitis, traqueitis, bronquitis, y hasta una bronconeumonía ya del tracto respiratorio inferior. Igual en piel habrán la celulitis. ¿Y por qué es importante reconocer el foco de sepsis primario, jóvenes? ¿Por qué? Porque ya sabemos en los diferentes órganos qué gérmenes epidemiológicamente se conocen. Por ejemplo, en las infecciones en piel, la celulitis, sabemos que están ahí dos agentes emblemáticamente, tradicionalmente frecuentes. ¿Cuál? El Streptococcus pyogenes y el Haemophilus influenza. Alguna vez los anaerobios cuando hay necrosis. Pero en la mayoría de las veces, jóvenes, está el estreptococo piógenes y está el estafilococo, o ambos siempre juntos. Si estamos hablando de una faringoamigdalitis o de una amigdalitis, estamos pensando en el estreptococo beta hemolítico. Si el paciente viene con una infección de foco de sepsis primario, con una neumonía de la comunidad, estamos seguramente hablando del estreptococo neumonía o estafilococo o hemófilos, no hay más de esos tres. Y si estamos hablando de una infección del hueso, de una osteomielitis, y el enfermo es jovencito, estamos hablando de estafilococo. Y si es viejo, probablemente el bacilo de Koch. Y si es joven, o sea, no es jovencito ni mayor, ni de la tercera edad, pueden ser los agentes provocadores de las infecciones transmisibles sexualmente. Y si estamos hablando de los genitales, ¿no es cierto? Si son niños, podrán ser por gérmenes vecinos, la Escherichia coli, por ejemplo, o la Escherichia coli. O estaremos hablando, si son de la edad ya en la adultez, de infecciones transmisibles sexualmente. Y así, todas las infecciones epidemiológicamente ya han sido estudiados qué agentes causan estas infecciones o qué agentes las causan estas infecciones. Por eso entonces, muy importante hablar de foco de sepsis primario, tenemos que identificarlo y luego vea qué dice. La temperatura, hay que analizar la temperatura. ¿Tiene fiebre? Para hacer septicemia tiene que ser mínimamente mayor a 38 grados centígrados o en su caso tiene foco de sepsis primario y la temperatura puede ser subtérmica, menor a 36 grados centígrados. A eso se llama subtermia, no hipotermia. Y luego vean la frecuencia cardíaca. En la mayoría de los procesos infecciosos está mayor a 80, o sea, en este caso 90 o más por minuto. Lo normal es de 60 a 80 por minuto. Y luego, ¿qué dice? La frecuencia respiratoria es normal de 16 a 20. Por encima de 20 estamos hablando ya de taquipnea. Entonces tenemos que, vea, aquí cuántos ya tenemos. Un criterio, 2, 3, 4, ya tenemos más. Y ahora aquí habla de qué? De la alcalosis respiratoria. La presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio. Con el anterior grupo acabo de repasar esto y he notado que han olvidado. Ya no voy a perder el tiempo preguntándoles qué criterio tienen al respecto. Solamente los que saben me acompañarán y los que se olvidaron recordarán. ¿Qué significa la presión parcial de dióxido de carbono? Acá dice menor de 32 milímetros de mercurio. Lo normal, distinguidos alumnos, recuerden bien, debe estar entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Cuando un enfermo tiene la presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45, tenemos que estar tranquilos. Quiere decir que está respirando muy bien, está oxigenando muy bien, está ventilando muy bien. Y por lo tanto también estará saturando. Para la altura de Sucre estará entre 87, 89, 90, 91, 92, normal, en algunos casos un poco más. A nivel de mar tendría que estar entre 95, 98, 100% saturando oxígeno. Y la presión parcial de dióxido de carbono siempre debe estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué dice acá, jóvenes? Alcalosis respiratoria. ¿Y cuánto dice acá? ¿Mayor o menor a 32 milímetros? Menor. Menor. Entonces, analizaremos. Cuando la presión parcial
de dióxido de carbono es menor a 35, 32 es mayor o menor que 35. Menor. Menor. Entonces, jóvenes, recuerden, los que olvidaron, cuando la presión parcial de dióxido de carbono es menor a 35 milímetros, como en este caso 32, esta persona está hiperventilando. Anoten, hiperventilando. Y si está hiperventilando, está aumentando el pH. ¿Cuánto es el valor normal del pH? Entre 35, ¿sí? 35 jóvenes, o perdón, entre 7,35, disculpen, y 7,45. Esa es el pH para considerar normal, ¿sí? Ni menor a 7,35 ni mayor a 7,45. En este caso, si está hiperventilando, el pH está aumentando, mayor a 7,45. Repito una vez más, cuando la presión parcial de dióxido de carbono es menor a 35, este empieza a hiperventilar y entonces empieza a elevarse el pH a mayor a 7,45. Entonces, ¿estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando? Alcalosis. Muy bien, estamos hablando de alcalosis respiratoria. Entonces, si invertimos y decimos cuándo hay alcalosis respiratoria, cuando la presión parcial de dióxido de carbono es menor a 35 milímetros de mercurio, empieza a hiperventilar y empieza a elevar el pH mayor a 7,45, eso es alcalosis respiratoria. Ahora dígame al revés, ¿cuándo será acidosis respiratoria? pH Cu- mayor a 45. Cuando sea mayor a 35. Mayor a 45. Mayor a 45. ¿Por qué? Porque el límite normal, distinguidos alumnos, de 35 a 45. La alcalosis había sido cuando es menor a 35. Y para hablar al revés de acidosis respiratoria, entonces, ¿cuánto tiene que estar la presión parcial de dióxido de carbono? Mayor a 45. ¿45 qué? El milímetros Mil- Milímetros de mercurio. mercurio. Ya, eso tienen que saber eso así al dedillo, jóvenes, ¿sí? Esto es lo más importante que se aprende en fisiología respiratoria, en bioquímica y en patología quirúrgica. Ya. Entonces, jóvenes, cuando la presión parcial de dióxido de carbono es mayor a 45 milímetros de mercurio, el enfermo ha de hiperventilar o ha de hipoventilar. Hipoventilar. Hipoventilar, anoten eso entonces. Y si hipoventila, el pH ha de aumentar o ha de disminuir. Disminuir ¿Menor a cuánto? a 7,35. Exactamente. Entonces estamos hablando de acidosis Respiratorio. respiratoria. Ya, entonces concluimos. En la septicemia tenemos que verificar alcalosis respiratoria. Esto ya es con analítica. Otro criterio, vean, leucocitosis, esto es fácil. Para que se acuerden rápidamente, la leucocitosis debe ser de 5,000 a 10,000, con pequeñas diferencias, ¿sí? Por encima de 10,000 es leucocitosis. Emblemáticamente en la septicemia está entre 12,000, 15,000 o más, cuando el paciente es normal, digamos, ¿sí? Pero si es un inmunodeprimido, seguramente que su fórmula blanca ha de ser menor a 4,000. En ese caso estamos hablando ya de un neutropénico y la aparición más del 10% de las formas inmaduras. Esto de la desviación a la izquierda creo que ya repasamos, ¿verdad? ¿O no? Creo que ya repasamos. Bueno.
Cuando nosotros hablamos, jóvenes, de desviación a la izquierda, los juveniles tienen que aumentar más del 10%. Ustedes recordarán que los juveniles son de 1 a 4%. Cuando no hay infección, solo hay, por ejemplo, inflamación, vamos porque alguien nos ha tirado un puñete o nosotros nos hemos caído, pero no hay infección, solamente lesión, ¿sí? Una contusión muscular fortísima o un rasgo de fractura, pero sin solución de continuidad y sin infección, entonces ha de haber también desviación a la izquierda. Los juveniles han de aumentar, van a estar mayor a 4, pero nunca mayor a 10, entonces podrán estar, digamos, 5, 6, hasta 7%, pero no han pasado el 10%. Entonces, en ese caso hablamos de un proceso inflamatorio, una desviación a la izquierda de un proceso inflamatorio puro sin infección, menor al 10%, pero mayor a 4%. Pero si hay infección, jóvenes, si hay infección, seguro que va a estar por los juveniles por encima de 10%, podrá estar 12, 15, 17% de formas inmaduras. A eso se llama la desviación a la izquierda. Hay leucocitosis, neutrofilia. La neutrofilia es del 80% o más, y la aparición y el aumento de juveniles más del 10%, o las formas inmaduras. Entonces, eso significa desviación a la izquierda de causa infecciosa. Y eso, entonces, todo esto significa una contundente signo o evidencia de invasión microbiana, por lo tanto, una infección generalizada. Si no tienen preguntas, avanzamos. Para diagnosticar o para decir cuáles son los síntomas, es muy bonito hablar de estas variables, anótense. Vamos a contemplar 5 variables a lo sumo. Las variables generales, ¿qué contemplamos? Así van a anotarse ustedes para diagnosticar septicemia. Variables generales. ¿Cuáles son esas variables generales? La fiebre, hemos dicho ya, mayor a 38 grados centígrados, o subtermia, vean, menor a 36 grados centígrados. No quiero que digan hipotermia, porque la hipotermia es una condición de muerte. En cambio, aquí estamos hablando subtermia, quiere decir una temperatura menor a la normal, menor a 36 grados centígrados. Ustedes saben que la temperatura normal axilar es 36,8 grados centígrados. Ya. Va a haber taquicardia generalmente. También la frecuencia respiratoria ha de estar elevada por encima de 20, que es el tope. De 16 a 20 es lo normal, podrá estar 22, 26 o más. Y las alteraciones del sensorio, confusión mental, estupor, obnubilación. El Glasgow ya no va a puntuar 15/15, estará disminuyendo, y mientras más deprimido el puntaje, mayor la severidad del compromiso del sistema nervioso central. También puede haber edema. Esto significa ya, es una señal del proceso inflamatorio. El valor en la glucosa, o sea, la hiperglicemia, es también indicador es una variable general que indica una infección, es un marcador de la infección, la hiperglicemia, pero entraba acá una confusión. ¿Por qué? Porque hemos de necesitar diagnosticar si el paciente es o no diabético, porque puede ser que la hiperglicemia no sea señal de la sepsis, sino de la diabetes. Entonces hay que pedir la hemoglobina glicosilada para descartar eso. Entonces, como quiera que entraba, entonces no tomamos en cuenta, y tomamos en cuenta aquellos que son más fidedignos. Ahí está la desviación a la izquierda, vean, lo que les decía. Entonces no les he explicado a ustedes, seguramente con algún otro curso he tenido la necesidad de explicar por qué se olvidaron. Vean, desviación a la izquierda, entonces, jóvenes, vean una rápida mirada, ¿no es cierto? Hay en 2 casos, solo en casos de lesión sin infección, inflamación sin proceso infeccioso, ahí está. Hay neutrofilia, el valor normal de los neutrófilos, ustedes saben muy bien que es de 55 a 65%, ¿no es cierto? Perdón, un segundito. Para que recuerden nada más, jóvenes, rapidito. Los neutrófilos están en un porcentaje de 55 a 65%, y en la desviación a la izquierda sin infección pueden aumentar por encima de 65. Nunca llegan a 80%, ni rebasan 80%.
aumenta ligeramente. Vea, puede estar en 70, puede estar 68, 70 o 72%, así. Los juveniles, ya les he dicho que es de 1 a 4%, es mayor a 4%, pero menor al 10%. Puede estar en 5, 6, 7, pero nunca llega al 10 ni pasa al 10%. Y hay una linfopenia relativa. ¿Y qué pasa, jóvenes, cuando la inflamación es en una infección? Hay en una septicemia, en una infección, sobre todo en la septicemia, hay intensa inflamación. Recordarán de la COVID-19, sobre todo en los casos cuando hay tormenta de citoquinas y está haciendo una septicemia, entonces hay intensa inflamación. La neutrofilia, vean, alcanza hasta 80% o más. Los juveniles son siempre mayor al 10%. Puede estar 12, 15, 16, 17%, y la linfopenia relativa siempre acompaña. Entonces, vea, estos son los valores, pero diferentes. Esto nos dice sin infección, inflamación sin infección, desviación a la izquierda, y esta es la desviación a la izquierda con infección, es mucho más acentuada. Espero que recuerden eso, jóvenes, porque muchas veces hablamos de desviación a la izquierda. Entonces, si estamos hablando en una septicemia, desviación a la izquierda o en una infección, siempre hemos de encontrar valores diferentes a esto, mayores a estos valores de la izquierda. Dicho eso, entonces seguimos avanzando. Las variables generales. Ahora las variables inflamatorias. Esto es importante. Aquí deberíamos introducir la hiperglicemia, pero no lo hacemos porque es un elemento de confusión. Ya les dije. ¿Qué es PCR? A ver, díganme a algunos de ustedes. ¿Qué es PCR? Proteína C reactiva. Muy bien. Ese es un marcador de la inflamación. La proteína C reactiva, jóvenes, o es cero negativo o a lo sumo ni siquiera 1 miligramo, 0.8, 8 décimas de miligramo por decilitro o por ciento. Eso es lo que hay normalmente. O no hay, o es negativo, o a lo sumo 0,8 miligramos por decilitro. La procalcitonina. La procalcitonina igualmente, jóvenes, el valor es ínfimo, menor a 0,5 nanogramos por mililitro. Y entonces, jóvenes, cuando aparece la proteína C reactiva en valores superiores a esto y la procalcitonina en valores superiores, muchas veces aumentado, nos está hablando de septicemia. La leucocitosis ya hemos estudiado, ya hemos conocido, ¿no es cierto? Tiene que haber leucocitosis o leucopenia, una alternativa. Y la presencia de formas inmaduras mayor al 10%. Eso significa infección y eso significa septicemia. Luego buscamos las variables hemodinámicas. Las variables hemodinámicas, vean, la hipotensión arterial es una variable hemodinámica presente en la septicemia. ¿Cuánto va a estar la presión arterial sistólica? 90 milímetros de mercurio o menos. Y la tensión arterial media va a estar en 70 o 60 o menos de 60. Eso indica gravedad. Pero vean, el gasto cardíaco ha aumentado. Yo quisiera que me digan algunos de ustedes si recuerdan, no quiero que se avergüencen ni quiero que sean soberbios, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuánto es el gasto cardíaco normal? Si no se acuerdan, me dicen que no, no hay problema. Bueno, no se acuerdan al parecer. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? Se dice, claro, esto no es exacto, pero es bastante orientador. Se dice que por cada latido despachamos 60 mililitros de sangre. ¿Y cuánta es la frecuencia normal o los latidos del corazón por minuto? 75. 60 a 80. Entonces, pero no, podemos hacer el cálculo con 60 o con 80, pero tomamos 75, más o menos como una cifra media más o menos, ¿sí? Entonces multipliquen 60 por 75, ¿cuánto da? ¿Cuántos mililitros? 4.5.
O sea, litros, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso es como promedio el gasto cardíaco. En este caso está aumentado. ¿Por qué estará aumentado? Porque hay taquicardia, aunque efectivamente no está aumentado. Si bien el gasto cardíaco está aumentado, pero la disponibilidad de oxígeno, la oxigenación de las células y tejidos es insuficiente. ¿Por qué? Porque no hay una distribución equitativa uniforme. Hay una claudicación, algunos sectores habrá permeabilidad capilar, etcétera. Por lo tanto, es un falso aumento del gasto cardíaco. Si bien hay un verdadero aumento, pero no hay una distribución uniforme suficiente y por lo tanto no hay disponibilidad de oxígeno. No sé si se ha entendido esto. Sí, hay un gasto cardíaco por el aumento de la frecuencia. Imagínense, con fiebre puede estar 90, imagínense, o más, o 95. Hay un gasto cardíaco aumentado, sin embargo, la disponibilidad de oxígeno, o sea, la perfusión, mejor dicho, así hablaremos, celular y tisular es insuficiente, a pesar del gasto cardíaco aumentado. Entonces, vean dos disparatitos en las variables hemodinámicas. ¿Qué van a detectar, jóvenes? ¿Qué van a apreciar? Hipotensión arterial y el gasto. Basta que haya taquicardia, ustedes multiplican por 60 y listo. ¿Eso qué quiere decir? En cada latido despachamos 60 mililitros de sangre y multiplicado por 75 alcanzamos por minuto el movimiento de 4,5 litros a 5 litros. Bueno. ¿Qué otra variable? Variable de disfunción orgánica. Aquí vean la hipoxemia con o sin alcalosis respiratoria. Hemos visto ya con alcalosis respiratoria. Eso además nos está indicando ¿qué cosa? Una disfunción orgánica del aparato respiratorio. Cuando la presión parcial de dióxido de carbono en caso de alcalosis es menor a 35, quiere decir que no está respirando bien ese organismo. Ese organismo está hiperventilando, está llevando a la alcalosis, ¿no es cierto? Hay modificaciones del pH y está camino al distrés respiratorio, ¿sí? No estamos ventilando adecuadamente, estamos con hipoxemia y entonces han de sufrir de hipoperfusión las células y los tejidos. La inflamación derivará en necrosis e inclusive estamos rumbo al fallo orgánico múltiple y muerte. Esto es del aparato respiratorio. Esto es ya de la esfera renal. ¿Cuál es una de las principales alteraciones? Es la disminución del volumen de la orina. Habrá oliguria e inclusive anuria. Y si aparece creatinina, pues ya habrá daño renal, ¿no es cierto? Por eso dice acá con aumento o sin aumento. Pero ya es una señal de afectación renal. La hiperbilirrubinemia nos está indicando, jóvenes, una falla del hígado. Tiempo de protrombina es importante. ¿Qué es la protrombina? Una proteína que se sintetiza en el hígado. Entonces, si el hígado está afectado, va a haber una baja tasa de producción de protrombina y va a haber alteraciones en la coagulación. Se va a alterar, se va a prolongar el tiempo de protrombina. Vean, entonces es urgente siempre, buscando las variables de disfunción orgánica, pedir un examen de orina, ¿no? Y analizar con estos valores la alcalosis o acidosis respiratoria, una placa de tórax, y tenemos que ver a través de la frecuencia respiratoria y a través de la cianosis o lividez, etcétera, cómo está la perfusión de los órganos. Vamos a verificar si está normal o hay hipoperfusión de los órganos. Y entonces hemos de valorar también con un examen de orina la función renal con las tasas de creatinina y en el caso del hígado hemos de valorar las 4 funciones del hígado, la función de conjugación, si hay o no presencia de necrosis a través de las enzimas TGO, TGP, etcétera, o la función de síntesis, valorando la albúmina y la protrombina, valorando con el hepatograma la función del hígado y valorando con el coagulograma cómo está la función de síntesis y cómo está la función de conjugación de este órgano tan importante como es el hígado. Y luego vamos a ver las alteraciones en la coagulación a través inclusive del tiempo de protrombina o midiendo las plaquetas.
Si las plaquetas están normales o por el contrario disminuidas y han llegado a 50.000 o menos, vamos a tener coagulación intravascular diseminada y vamos a tener hemorragia, y esto va a llevar al tromboembolismo, alteraciones en la microcirculación y la baja perfusión de células y tejidos, y naturalmente un fallo orgánico severo y múltiple. Y finalmente el aparato digestivo, ¿no es cierto? Si hay obstrucción, cómo está funcionando el híleo, ¿no es cierto?, mecánico o el híleo dinámico. En fin, las variables de perfusión tisular que vienen de la mano con esto, precisamente las alteraciones de la coagulación en los pequeños vasos. Vamos a ver también las variables de perfusión. ¿Qué vamos a ver acá? Vean, esto es con la analítica, aumento del ácido láctico. Y aquí hemos de medir ya alteraciones metabólicas. La presencia de livideces, o sea, palideces, ¿sí? Hemos de ver también qué cosa, el retraso o retardo en el relleno capilar. Eso se busca en el pulpejo de los dedos. En este momento ustedes pueden apretar el pulpejo del índice, por ejemplo, y palidece, y al poco ratito se rellena. Igual en la uña pueden apretar suavemente y van a ver que palidece, pero inmediatamente se llena, cambia de color. Esas son las variables de perfusión tisular. Vean, entonces hemos analizado las 5 variables, y eso les voy a preguntar para que ustedes establezcan la presencia de signos. Sintomatología es a través de las variables generales, variables inflamatorias, de disfunción orgánica, la cardiovascular, etcétera, de hipoperfusión, en fin, de fallo orgánico. Fácilmente van a establecer si están frente o no a la septicemia. Además, que ni siquiera necesitamos eso, pero debemos dominar eso con los criterios del consenso. Es fácil, sumamente fácil diagnosticar septicemia. Basta verificar o identificar el foco de sepsis primario y buscamos 2 criterios más. Con los signos vitales nos pasamos, llegamos a 4 o 5 criterios. Y con una simple analítica podemos exuberantemente conformar las posibilidades de diagnóstico temprano de la septicemia. En el cuadro clínico, vea, obviamente todas estas variables hemos de ver, ¿no es cierto? Ya hemos visto en realidad las variables generales, etcétera, cómo es la fiebre al ser variable en función del órgano afectado, en función del agente causal. La esplenomegalia hemos dicho que es un signo de la septicemia, es un órgano que apunta, pero ni siquiera necesitamos eso para diagnosticar septicemia. Suficiente con los criterios del consenso, con 3 criterios. La hepatomegalia igualmente hemos de ver, y toda la patología, ¿no es cierto? Si hay hepatalgia, si hay ictericia, si hay dolor en hipogastrio, en el cinturón derecho, si el dolor se refleja hacia la región dorsal subescapular. Todo eso ya lo saben ustedes. En el aparato cardiovascular, una riqueza semiológica. Puede haber bradicardia relativa o taquicardia, hipotensión arterial, etcétera, y las variables hemodinámicas, ¿no es cierto? Vamos a buscar cómo está la perfusión de las células y tejidos, las livideces, el retardo del relleno capilar, etcétera. Entonces tendremos, por ejemplo, de cómo se afecta en el corazón. Si es el pericardio, escucharemos frémitos o roces. Si es en el miocardio, habrá hipotensión arterial, habrá trastornos del ritmo, bradicardia o ritmo embriocárdico, ¿no es cierto? Todo ello. Podemos hablar de fibrilación auricular o ventricular, etcétera. Y si es endocardio, entonces veremos si hay incontinencia valvular, los soplos pansistólicos o protosistólicos o protomesosistólicos, etcétera. Y vamos a ver si es una insuficiencia de la válvula mitral o tricuspide, etcétera, en función de los soplos que se establecen y en función de cómo el soplo se irradia. En el caso de la válvula mitral, es hacia la axila y hacia la espalda, como ustedes ya han aprendido. Entonces, en el corazón, dependiendo si se afecta el pericardio, el miocardio o endocardio, vamos a tener, como dice acá, una riqueza semiológica. En piel, igual, en piel hemos de ver, ¿no es cierto?, desde si hay ictericia o no, con el que va concomitante con el daño hepático o con una colangiohepatitis. Vamos a ver si se acompaña de fiebre, si se acompaña de dolor, y además en piel si hay ictericia con prurito, etcétera, las coloraciones, si es negruzca, si hay gangrena, si hay brotes exantemáticos escarlatinosos, hay rash, o hay ictericia o hay abscesos, celulitis,
presencia de pus en piel, etc. Entonces, igual vamos a encontrar una gran riqueza semiológica en piel. En el aparato respiratorio igual, vean si se trata, ¿no es cierto?, del tracto respiratorio superior, una faringitis, una amigdalitis, una traqueitis, una laringitis, o una bronquitis, o una neumonía, una bronconeumonía. Cómo está en la auscultación, cómo es la entrada de aire, qué ruidos sobreagregados aparecen en el aparato, ¿no es cierto? Si se afecta la pleura, los bronquios, neumonía o bronconeumonía, si hay abscesos o si hay derrame pleural, por ejemplo, o si hay edema masivo bilateral. Entonces veremos desde la entrada de aire los ruidos sobreagregados y si hay matidez o no, y si hay presencia o si el murmullo vesicular está conservado o suprimido, a la percusión, a la auscultación, ¿no es cierto? Y a la radiografía, etcétera, hemos de encontrar si hay expectoración hemoptoica, si hay expectoración purulenta, en fin, una gran variedad de signos y síntomas. En el sistema nervioso central, ¿qué hemos de verificar? Hemos de verificar si hay impregnación meningia, signos de rigidez de la nuca, ¿no es cierto? Kernig y Brudzinski, las encefalitis, la mar de trastornos, desde los trastornos de la conciencia, puede estar en estado de coma, puede estar durmiendo, no puede, insomnio, o puede haber un estado de somnolencia, de tal manera que pueden dormir semanas o días prácticamente en estado de coma, o está en estado de estupor, o está en estado de obnubilación. Entonces ahora trastornos motores, parálisis, monoplegias, hemiplegias, paraplegias, trastornos de la contractilidad, movimientos coreicos, movimientos tónico-clónicos, convulsiones, en fin, trastornos en la sensibilidad, hiperalgesia, hipoalgesia, anestesia, todo eso veremos, o si hay abscesos, si hay síntomas de hipertensión intracraneana, una cefalea que se acompaña con estado nauseoso, vómito, etcétera, etcétera. Entonces, en una septicemia es tan fácil como puede ser también complejo, pero dentro de la complejidad es fácil el diagnóstico precisamente porque es grave esta enfermedad. En los ojos, igual una riqueza semiológica, desde la hemorragia retiniana que puede ser grave, ¿sí? Si es, por ejemplo, un aumento de la presión subretiniana, puede haber desprendimiento de la retina, iridociclitis, una infección generalizada de la estructura ocular, el panoptalmus, o flebotrombosis del seno cavernoso, que sería muy grave también. Entonces hemos de verificar, o hay una conjuntivitis purulenta, la presencia de gérmenes piógenos, etcétera. Entonces hemos de ver también una riqueza así. O hay ictericia también, o hay edema, etcétera. Y en el riñón lo propio, ¿no es cierto? Desde las alteraciones del volumen, albuminuria, anuria, etcétera, la presencia de elementos anormales. Por ejemplo, ¿qué elementos no existen normalmente? Albúmina, no hay glóbulos rojos, no hay cilindros, no hay bacterias, hay menos del 10%, si es más de 100 ya estamos hablando de una bacteriuria, y si la presencia de pus de piocitos, piuria. Entonces todo ello y además si hay hematuria también, ¿no es cierto? Y si hay cambios en el color, si hay cambios en la densidad, etc. En el sistema osteoarticular lo propio, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si hay una osteomielitis? Ya sabemos que el agente causal de la osteomielitis es el estafilococo, sobre todo en los jóvenes. Hay secuestros, salen como ataúd pedacitos de hueso, eso es la osteomielitis, y el agente causal es el estafilococo dorado o estafilococo áureo, ya sabemos, sobre todo en los jóvenes. Y si es en los mayores, puede ser el bacilo de Koch, estamos hablando de mal de Pot, o estamos hablando de tuberculosis ósea, o estamos hablando, por ejemplo, si hay alteraciones en la articulación, las artritis sépticas supuradas, si es jovencito, estamos hablando de 14 años o de menor de 15 años, estamos hablando del estafilococo dorado o aureus. Pero si es ya un adulto, podemos estar hablando de agentes productores de enfermedades de transmisión sexual, o las llamadas venéreas, por ejemplo, de la uretritis gonocócica o el gonococo, que puede afectar las articulaciones, etc. El aparato digestivo lo mismo, desde las gastritis, enteritis, gastroenteritis o colitis, gastroenterocolitis o enterocolitis. Habrá diarrea, habrá constipación, hilo, etcétera.
y habrá también alteraciones en el apetito, hiporexia, anorexia, la lengua estará sucia, saburral, estará una lengua tostada, la lengua del oro, hemorrágica, etcétera, y puede haber presencia de sangre, las melenas o vómitos, y la hematemesis, y grave será si hay infarto mesentérico, una peritonitis, estamos hablando de un abdomen agudo. El diagnóstico, por lo tanto, jóvenes, ya de esto hemos hablado bastante en el diagnóstico. Vuelvo a repetir, vean, el diagnóstico es clínico, ¿sí? La herramienta más barata y efectiva y temprana, lo más precoz es el método clínico, luego el epidemiológico. El epidemiológico nos dice que nosotros, la epidemiología en el cuerpo humano ya nos dice qué gérmenes están presentes en las diferentes patologías conocidas. En piel, en la celulitis, qué gérmenes están presentes: estreptococo, piógenes y estafilococo. Excepcionalmente pueden venir anaerobios cuando hay gangrena en piel. ¿Sí? Si estamos hablando de amigdalitis, ¿de qué agente causal estamos hablando epidemiológicamente? La presencia del estreptococo beta hemolítico. Si estamos hablando de una neumonía adquirida en la comunidad, estamos hablando del estreptococo pneumoniae o del neumococo, disputado en segundo lugar por el estafilococo y hemófilos influenza. En tercer lugar, de los atípicos, el bacilo de Koch por vía hematógena. Estamos hablando del histoplasma y de la clamidia. Y en cuarto lugar, de los virus de la influenza y parainfluenza. En quinto lugar, los emblemáticamente oportunistas, como es la pseudomonas aeruginosa, la moraxella catarralis, las enterobacterias, listeria monocitógenes, etc. Pero menos posibilidades. Es en ese orden. Eso es la epidemiología. Si está con una infección en el hueso, ya sabemos que es el estafilococo, y si es mayor y si tenía antecedentes de tuberculosis, seguro que es el bacilo de Koch. Estamos hablando entonces de mal de Pot. Y así, jóvenes, esa es la epidemiología. Si estamos hablando de una neumonía comunitaria, ya les he dicho, ¿no es cierto? En ese orden. Si estamos hablando de infecciones intrahospitalarias y sobre todo si estamos hablando de septicemia intrahospitalaria, estamos hablando del estafilococo, y seguro que ese caso de septicemia ha de ir al shock séptico. Por lo tanto, ahí está presente el estafilococo aureus. Y si estamos en una sala de quemología, la epidemiología que nos dice, ahí están presentes sobre todo los anaerobios. Bueno, y los métodos auxiliares, jóvenes, nos indican que hay exámenes de laboratorio que nos permiten identificar a través de exámenes directas la presencia del agente causal, o a través de métodos indirectos, a través de la serología, los anticuerpos específicos de los gérmenes en quienes estamos pensando según la epidemiología y según la anatomía topográfica que están afectando, si es en piel, si es en el tracto respiratorio, si es una otitis, si es una conjuntivitis, etc. Y luego los exámenes de gabinete, como la radiografía en proyección póstero anterior del tórax, o la ecografía o la tomografía, el TAC, que nos ofrece 100% de certeza en el diagnóstico. Y esto que ya lo saben, ¿no es cierto? Esto es lo más fácil para diagnosticar. Vean, ya esto rápidamente pasamos porque ya les he explicado. Estos criterios del consenso celebrado el 2003 por Levy y colaboradores, quiere decir que hay más consensos que se han celebrado. Pero ¿por qué yo estoy taconeando en el 2003? Porque es el más bonito, el más sencillo y fundamental, no complicado, sencillito. Entonces fácilmente diagnosticamos con el foco de sepsis primario y más 2 criterios, y pare de contar. Y tenemos la mar de criterios fácilmente que los podemos lograr. Y entonces esa es una evidencia de invasión microbiana. Pero aquí hemos de ver, vea, por un libro antiquísimo, Ligonot, excelente para la descripción clínica, pero si bien desactualizado en los métodos complementarios, en la inmunología y laboratorialmente y tratamiento, pero como descripción clínica es bellísimo. Pero ¿qué dijo hace muchísimos años? Pero estamos hablando del 2003. Pero este criterio era antiquísimo al 2003. ¿Qué dice? Igual, vean. Dice, primero debes buscar foco de sepsis primario, dice. Ahora súmale, dice, sí, y nos hace sumar
varios criterios. Y si nosotros acá quisiéramos, jóvenes, revisar cuáles corresponden a los criterios del consenso. ¿La fiebre corresponde? Jóvenes, ¿corresponde la fiebre? Sí. Sí. Claro. ¿Qué dice los criterios del consenso? Aquí está, ¿qué dice? Foco de sepsis primario, dice. Temperatura, dice. Fiebre, ahí está, 38, o subtermia, dice. Entonces estamos revisando. Entonces vamos a, o sea, ¿fiebre corresponde? Sí. ¿Taquicardia corresponde? Sí. 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 ¿Hipotensión arterial corresponde? Sí. Sí. ¿Leucocitosis corresponde? Sí. Sí, vean. Entonces, nosotros si coloreamos esto en rojo, jóvenes, hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Libonati ya estableció ese criterio mínimo, ¿sí? ¿Y qué dice él? Vea, ¿qué dice él? Vean. Dice, para diagnosticar septicemia, dice el síndrome septicémico, dice él, busca primero foco de sepsis igual que el criterio del consenso. Y dice, súmale, dice qué cosa, fiebre, taquicardia, hipotensión arterial, leucocitosis. Claro, aquí no nos está hablando de qué, de la alcalosis, ¿no es cierto? Solamente eso ha aumentado, pero aquí igual. ¿Qué dice finalmente el criterio del consenso? A este criterio a foco de sepsis, aumentale 2 más 3, y aquí ya tenemos, vea, 5 criterios ya podemos tener. ¿Y qué dice Libonati? Pero sí, ¿sabes qué? Dice, es importante que le sumes la esplenomegalia. ¿Por qué? Porque la esplenomegalia es un punto cardinal de la septicemia. Esto dijo en un manejo excelentemente clínico, puramente clínico, jóvenes. ¿Y qué dice Libonati? Este es el síndrome mínimo infeccioso, vean. Entonces, para Libonati, los criterios del consenso, ¿qué son? El síndrome mínimo infeccioso, ya podemos diagnosticar. Es más, los criterios del consenso nos dicen diagnostica con este síndrome mínimo infeccioso. Pero, ¿qué dice el Libonati? Tomando en cuenta la esplenomegalia, dice complejo presuntivo septicémico, dice. ¿Ya? Entonces nos estaba asegurando diagnosticar, ¿sí? Y finalmente, ¿qué dice el Libonati? Con todo esto, dice, por favor, diagnostica en forma temprana la septicemia. Pero ¿qué nos dice el consenso? Y el mismo que nos decía con el síndrome mínimo. Qué lindo, y es mejor diagnosticar con eso, con el síndrome mínimo. Y si chamboneamos y no, o somos caprichosos, no queremos diagnosticar, ya, esplenomegalia más. Y entonces estamos exigiendo, ¿qué cosa? El complejo presuntivo septicémico. Y si todo esto necesitas, entonces, ¿qué estás exigiendo? Estás exigiendo el periodo de diagnóstico precoz con todo ello. Pero hasta aquí necesariamente tienes que diagnosticar. Y es todavía temprano. Buscar la esplenomegalia no es difícil tampoco. Puedes hacerlo por percusión, ¿sí? Puedes hacerlo tranquilamente percutiendo o palpando también, aunque claro, palpar el vaso es muy cuidadoso, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Pero más fácil ahora que es una ecografía. Bien, jóvenes, entonces vean cómo diagnosticamos tempranamente, ¿sí? Y luego esto es muy importante, los criterios del PIRO. ¿Qué nos dice? No sé si tenemos tiempo o quedamos aquí. Ya, entonces quedamos aquí, criterios PIRO, porque es muy importante, y pregunta para todos los grupos, ¿ya? Anoten ya criterios del PIRO. Mañana tenemos clases, mañana ya no tenemos clases. ¿Cuándo tenemos clases? Ya, el martes, entonces vamos a terminar. Tengan un buen fin de semana, jóvenes, y festejen el Día de los Difuntos, ¿sí? Ojalá festejáramos la muerte o la desactivación del virus, del SARS-CoV-2. Simbólicamente hay que enterrarlo a ese maldito virus. ¿Sabían que en España están gravemente no afectados? Sí, doctor. Tienen que cuidarse, ¿sí? Doctor, Sí, dígame. Andrea Zurduy me dijo que le pida permisito por hoy. Ya, Por favor. ya se va a casar, ¿qué va a hacer? A ver, ¿quién me está hablando?
Jocelyn. Pero muéstrate, pues, Castro Jocelyn, ¿quién eres? No, No quiero. ¿Por qué no quieres mostrarte? porque hace rato me levanté. Bueno, listo, Porfa, jóvenes. porfa, doctor, para Andrea ¿Ya? Zurduy. Listo. Gracias. Chao, hijita. Bueno, jóvenes, festejen la fiesta de todos los santos y también el Día de los Difuntos. Está Hasta el bien. martes, jóvenes, ¿ya? Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Chao.